Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Ya es miércoles, casi final de noviembre, y ya viene un mes que todos, a muchos nos gustan, que es el mes navideño. Y bueno, pues el día de hoy, con un gran tema y con una muy buena invitada. Y el día de hoy vamos a hablar de qué es sanar a los padres, pero qué es sanar a los padres desde la forma real, honesta y desde adentro. Bienvenida, Jessie. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto acompañarte. Muchas gracias. Y hablo de qué es sanar a los padres desde esta forma porque mucho se habla o mucho ha estado en tendencia o de moda de no, yo ya sané a mi papá. Sanar a los padres, desde mi punto de vista, no solamente es esta parte de perdonarlos. Sí, es que es integrar esa energía masculina y esa energía femenina, porque muchos podemos decir, yo ya perdoné a mi papá y a mi mamá, ¿no? Pero de repente ves que no te alcanza el dinero, que no llegan las propuestas laborales, que muchísimas cosas, y precisamente de esto se trata, Jessie. Fíjate que justo cuando vi el tema, dije, qué profundo, porque sanar a los padres no solamente se trata de perdonar. Yo creo que cuando hablamos del tema y decimos, sí tengo que perdonar a mis papás para liberarme, y es como si le cargáramos automáticamente al papá de que ellos ya me hicieron algo y algo que está pasando ahorita es por tema de ellos. Entonces, no es así. O sea, hay parte de lo que uno arrastra ahora que uno es adulto, sí viene de alguna manera de conciliarnos y de reconocer y darles el lugar a los padres. Para mí, por ejemplo, me ha tocado sanar muchas cosas relacionadas a mis papás.
justamente lo que comentabas, el trabajo no encontrado, la relación que no se da, el por qué sigo encontrando el mismo patrón en mi pareja. Esas cosas verdaderamente son el reflejo de algo que no he podido trabajar conmigo misma, con mi papá o con mi mamá. Por ejemplo, yo les he compartido que, mis papás biológicos, pues al final dos personas separadas que no lograron estar en convivencia. Una etapa de mi vida donde yo dije, necesito sanar mamá. Y sanar mamá para mí fue todo un proceso, porque para mí en mi mente mi tema era con mi mamá. Por temas de vida, mi papá muere cuando yo tenía 4 años. Claro que no figuraba, claro. Su existencia, digamos, en este plano no era, entonces nunca figuró. Entonces, yo siempre me ocupé de trabajar mamá. Pero a lo largo del camino, te falta algo. Esa parte que decías de, ya trabajé mi lado femenino, pero ¿dónde está esa parte del papá? Y hubo un día que leí un fragmento que decía que las mujeres, cuando tenemos una buena relación con papá, podemos llegar a tener una muy buena relación con tu pareja, en este caso hablando del hombre. Y yo dije, yo nunca he volteado, no sentía ningún tipo de resentimiento, absolutamente nada, pero sí es cierto, yo nunca había volteado a ver a mi papá biológico en el orden que tenía que ser, de darle un espacio. Y entonces dije, esto lo tengo que trabajar. Y aparte, me puse a ver también por qué hay tantas características en mí que me hacen ser así. Claro. Y que digo, ¿por qué soy así como soy? Soy una persona que el límite lo tengo bien marcado, que a mí, y en ese momento era el de yo puedo, yo no necesito ayuda, y no era con las mujeres, era con los hombres. Entonces, eso sí es algo que tenemos que poner mucha atención, porque yo con mujeres era de si me quieres ayudar, adelante, bienvenida. Pero si es un hombre, no me abras la puerta, no me ayudes con la bolsa, no me quites, yo puedo, yo soy autosuficiente. Sí, claro. Entonces, ¿te imaginas ese comportamiento inconsciente? Y aparte que te hace sentirte fuerte, equivocadamente. Claro, y que lo decías ahorita, ¿no? De pronto no te das cuenta y es de una forma inconsciente en el que dices, bueno, yo me encargué mucho de trabajar esta parte femenina por las circunstancias que hayan sido, porque no estuvo y en su momento pues ya trascendió y no era algo que para ti significara tanto porque no figuraba, como bien lo dices. Sin embargo, al pasar los años y al voltear y decir algo está pasando, ¿por qué sigo repitiendo este tema? ¿Por qué con las parejas, con los amigos, en el tema abundancia, el tema abundancia, yo lo tengo muy marcado, porque me ha tocado ver muchos casos tan cercanos que cuando realmente deciden sanar a mamá, la abundancia llega de manera sobrenatural. Yo decía que era exitosa en lo profesional, pero en el amor no. Esa era mi forma de pensarlo. La verdad es de que es algo muy chistoso y bien lo estás describiendo. Me había encargado tanto de trabajar el tema de mamá que no era un tema, afortunadamente, que me preocupara. De alguna u otra manera siempre llegaba la abundancia. Pero en el tema de relación era algo que yo... Nada más no. Pero también yo repetía patrones. Y que además el sanar a nuestros padres desde esta forma, desde adentro y de fondo, tiene mucho que ver con todo lo que día a día hacemos, con todo lo que día a día podemos o no permitir. Y creo que algo bien importante, y que lo decía, ¿no? Mucho se habla de decir, ya lo sané porque yo ya perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mi mamá. O sea, no es nada más esa parte, ¿no? Si bien
tiene que ver hasta cierta edad de tu vida en la cual ellos eran responsables de ti. Después de cierta edad ya tú eres responsable de ti mismo y tú tomas tus decisiones y en ti está sanar porque, o sea, ellos podrán haberte dañado lo que tú quisieras, pero la herida está en tu cuerpo. Yo digo que es una reconciliación contigo mismo. Cuando tú haces esa reconciliación contigo, volteas a ver a tu padre, a tu madre, no importa si están físicamente o no lo están, si de verdad nace de ustedes el buscar esa reconciliación, en el caso que fue mi padre, lo hice sin él estar presente, le di su lugar, lo reconocí como mi padre y me liberó bastante, o sea, fue hoy día, inclusive ya lo tengo identificado. Yo antes no, parecía que yo tenía 2 mamás y un papá. Y es que esto es súper importante, poner en su lugar a cada miembro de la familia, ¿no? Sí. Muchas veces, precisamente por esta persona no reconocido, se viene a alterar absolutamente todo el sistema. Sí, algo muy curioso que a mí me pasó, que cuando entro en todo este trabajo de trabajar un poquito, primero desde mí, primero entenderme yo, porque yo siempre quise ser muy independiente, porque yo siempre estaba al de no me ayuden, yo sí puedo, y me puse a investigar un poquito qué pasaba conmigo en el embarazo. Y de verdad me di a la tarea de buscar la información de mi mamá biológica y decirle, a ver, tú cuando estabas embarazada de mí, ¿qué fue lo que viviste? Claro. ¿Qué energía yo recibí en ese momento? Y fue muy fuerte porque al enterarme de la situación que yo viví a través de esa energía, no era un ser consciente, estaba en el vientre de mi mamá, pero lo que ella vivía era una situación de una infidelidad con otra, o sea, mi papá biológico con otra familia, ella haciéndose la mujer fuerte de decir yo tengo que poder, él diciendo pues hasta aquí llegamos y pues tú ve cómo vas a hacer con tu vida y con lo que traes en la panza porque yo no cuentes conmigo. Y entonces yo digo, toda esa energía, de alguna manera digo, ¿qué habré sentido yo? Pues obviamente no necesito de un hombre para que venga y me dé, yo puedo. Desde el momento en el que naces sin esa persona, ¿no? Exacto. Desde ahí conectas con esa primera energía de rechazo, de decir, no requiero de un hombre o de una figura masculina para existir en esta tierra. Exacto. Y creo que desde ahí, y mucha gente no es consciente, o a lo mejor no éramos conscientes de este tema, que todo tiene que ver desde el vientre materno, desde esa energía que si fue una buena noticia, si llegaste en el mejor de los momentos, si fuiste el pilón, sí, o sea, de verdad, cuando te pones ahorita estoy tomando un curso justamente de eso, que dice que nos metamos de chismosos al árbol genealógico. Sí. Cuando de verdad te metes y haces esta introspección a tu árbol genealógico, a cómo fue que llegaste a este plano terrenal, híjole, te encuentras con muchísimas sorpresas y que dices, no es que tenga que sanar lo que me acuerde de los 7 ahorita, tengo que sanar desde que estaba en el vientre materno, ¿no? Este ejercicio que comentas que hiciste tú de investigar y de decir, a ver, ¿cuál es el sentimiento que tenías cuando estabas embarazada? Cuando nací, eso es súper importante porque aparte son pues las primeras conexiones que tienes con tus padres. Es impresionante. Yo cuando hago consciente esa parte, digo, ahora entiendo por qué siento yo que no necesito de un hombre, o sea, y lo digo así porque así era mi forma de sentirlo, de vivirlo en esa época, ¿no? Entonces yo decía, sí, claro, por eso busco ser tan independiente, por eso no busco
crear conexiones amorosas con una pareja, porque lo que menos quiero es que yo diga, o te vas a terminar yendo. Que justo era un poco de lo que investigué, es esa herida de rechazo. O sea, además del abandono, que creo que todos tenemos esa huella de abandono, esa herida de rechazo que hace justamente, número uno, el vínculo y la estructura, ¿no? Somos personas que son muy estructuradas, muy cuadradas, muy así es esto, y no hay forma de que esto se pueda mover. 4 más 4 es 8 y no hay forma, no hay otro resultado. Fíjate que yo tengo muy identificado y quiero diferenciar. Es algo que a través del trabajo que hice, el abandono y el rechazo no es lo mismo. Sí. Y desafortunadamente, o más bien afortunadamente, yo viví los dos. Y lo voy a ejemplificar. Claro. El rechazo es tal cual cuando yo puedo estar físicamente, puedo estar contigo, pero digo, no quiero estar contigo. Y eso pasó con mi padre. Hubo un rechazo hacia mí. Y luego está el abandono que vivo a través de mi mamá, cuando ella sí podía estar conmigo, quizás, pero sus condiciones, o sea, yo analizando ahora, literal, toda la situación, todas sus condiciones, era imposible. Claro. Imposible, de verdad, que ella tuviera las posibilidades de quedarse conmigo, de hacerse cargo de mí, cuando ella también era una niña. Entonces, ella decide abandonarme. Y ahí, ese es o sea, quizás no era lo que ella deseaba, pero sus posibilidades no eran otras. Y tomó la mejor decisión de su vida, porque hoy le agradezco tanto, pero cuando te metes a trabajar en eso, yo pensando, yo tengo que trabajar el abandono. No, el abandono y el rechazo, se trabajan de diferente forma. Sí, porque como dices, en una eres o es consciente el tema de no estoy contigo porque no quiero estar, porque no se me da la gana, porque lo que sea. Y en la otra es por circunstancias que te llevan a este abandono que tú mencionas, ¿no? Otra de las características que es esa parte que de pronto cuando no tenemos sanado al papá, voy primero con papá, es esta parte de todo es racional, no hay forma de que puedas creer en otra cosa porque no hay más, ¿no? Es esa racionalidad que es lo que hace que te dé la seguridad de decir esto es así porque es así, científicamente es así, no hay forma de que sea inamovible. Tienes que aprender cuando pasa eso. Digo, yo, por ejemplo, me he vuelto más flexible. O sea, yo sí soy de las que digo sí o no. O sea, negro o blanco. No existe el gris, ¿no? En mi panorama. Hoy ya empiezo a darle más colores a mi vida y ya no soy tan racional en ese sentido, porque digo, cuando uno verdaderamente hace un trabajo en los padres, la liberación no es hacia ellos, es hacia nosotros mismos. Así es. Otra de las cosas que decías al inicio es esta parte de los límites muy claros y contundentes, ¿no? Sí. No es no. Y no, ni siquiera siento culpa de decirte no. Ay, no. O sea, lo que menos sentía yo era culpa. O sea, y aparte tienes unas palabras a veces tan acertadas de decir, o sea, no le pones tantas, pero pones las necesarias. Y eso puede ser muy rígido. Y a veces mucha gente no está acostumbrada a ello, ¿no? Apenas escuchaba o leía un meme, no me acuerdo, que decía que mucho se habla de la gente directa, pero que mucho tiene que ver el fondo y la forma. Coincido con ellos, sin embargo, hay cosas en las que no es no, y no puede haber ni fondo ni forma, no es no. Y creo que mucha gente no lo entiende. Y voy a esto porque cuando traemos ahí todavía un tema con el papá, a veces decir no te genera culpa. Claro. Te genera esa culpa de decir, oye, es que y sí, ¿no? Precisamente porque está súper latente esa herida tanto de abandono como de rechazo. Y bueno, pues esta parte de cuando estás
o hay un rompimiento con esta parte masculina que es el cuerpo y la mente, ¿no? Que está completamente o a veces desconectado, ¿no? En esa parte de racionalidad de decir esto es así porque así me enseñaron, porque así aprendí, porque no le das chance ni permiso a tu cuerpo siquiera de que se enferme, ¿no? No, a ver, existe, y de eso puedes caer en una autoexigencia muy fuerte. O sea, pasas de un punto a otro y si no te das cuenta, puedes caer incluso a una indiferencia total hacia todo tu exterior. Sí, eso es súper importante. Creo que cuando pasa este tipo de cosas caemos justamente en esa sobreexigencia en la que de pronto tu cuerpo habla y tu cuerpo te cobra la factura sí o sí. O sea, de tanto que te vienes generando esa parte de yo soy muy fuerte y yo bla, 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 de pronto el cuerpo es quien te cobra la factura y ya no sabes si poner un alto o decir qué está pasando, ¿no? Que era lo que decía. Cuando no tenemos bien integrado esa parte masculina, sí creo que muchas veces la parte de la salud, de los límites, pero además el cómo te relacionas, o sea, yo sí creo, que no nada más es como un cliché, que la relación que tienes con tu papá sí tiene mucho que ver con la pareja que buscas. Sí. Incluso hasta físicamente luego. Me ha tocado. Sí. Yo creo que, a mí me pasó, yo con mi papá, que para mí es mi papá con el que crecí, fue una relación muy, muy bonita, un papá muy presente. Entonces, yo siempre tomé mi figura paterna con él. Y yo dije, yo estoy perfectamente bien con todo el género masculino, porque yo prácticamente con mi papá tuve un papá amoroso, cariñoso, que pues bueno, como todos los padres, pero al final algo todavía no encajaba. Sí, como que decías, ¿por qué? Todavía no encajaba. Y justamente ya cuando me toca, te digo, trabajar esta parte y me doy cuenta, y yo dije, es que yo nunca he tenido un trabajo con mi papá biológico. Lo único que sé de él fue la fecha en que me dijeron que murió y hasta ahí. Y yo era muy niña, no era algo que registré como un acontecimiento importante. Entonces hice terapia, hice una constelación. Y lo increíble de esto es de que me platicaron la historia de cómo él había sido una persona tan indiferente al embarazo que se estaba viviendo en ese momento, o sea, que mi mamá estaba embarazada de mí, él fue muy indiferente. Y en la constelación logré ver esa indiferencia. Sí, es que está muy cañón. No. Sí, no está falla. Muy cañón. Entonces, es muy fuerte. Y también el aceptar esa situación. Yo creo que cuando te toca trabajar, no esperemos encontrar todas las respuestas que nosotros creemos que vamos a tener. Es aceptar la realidad. Así es. Y lo que tengamos que trabajar de esa realidad, trabajemos en ello. Y que la mejor forma, o al menos hasta ahorita que yo conozco, es esta parte de las constelaciones. Lo acabas de decir, pude ver esa indiferencia, ¿no? Uh-huh. Porque te conecta al sentimiento real, ¿no? Porque a lo mejor te lo pueden decir y dices, pues sí, ¿no? Uh-huh. Pero cuando te conecta, es tan fuerte esa parte que te conecta, que esa misma parte o ese mismo sentimiento o esa misma emoción que estás sintiendo te lleva al siguiente paso, que es decir, si fue una emoción o un sentimiento muy incómodo, es decir, no quiero vivir con esto y prefiero soltarlo, uh-huh, agradecer y perdonar, ¿no? Y ya cada quien con su golpe. Pero sí es súper importante el poder sanar de fondo, ¿no? Creo que a veces en todo este nuevo paradigma de sana a tus papás y demás, nosotros decimos, sí, yo ya sané, yo ya perdoné, yo ya esto, ¿no? Pero la realidad es que no hay un trabajo de fondo como el que ahorita mencionas, ¿no? Creo que a veces lo dejamos nada más así por encimita y creo que además, yo sí hablo por mí y creo que
los que tenemos hijos, en este caso es, bueno, yo lo hago también porque pues yo no quiero que se repita la historia con mi hijo, ¿no? O con mi hija. Sin embargo, sí es súper importante tener identificado qué es eso que me está atorando o que estoy repitiendo constantemente en mi vida, y que por más que he hecho terapias, por más que se ha hecho constelaciones, por más que has hecho muchas cosas, nada más no logras que esa parte de ti quede funcional de alguna manera. Yo creo que tiene que ver mucho con la decisión. Sí. O sea, al final uno puede elegir. Yo sí algo agradezco a mis padres que cambiaron toda mi historia. Siempre me dieron la opción de elegir y decidir qué es lo que quiero vivir. Que tengo situaciones en la vida complicadas, sí, pero puedo elegir cómo vivirlas. Entonces, gracias a eso, he podido trabajar en muchas cosas. Cuando uno decide trabajar en un punto que son los padres, el trabajo no se termina en el momento en el que perdonas. Ahí es cuando empieza verdaderamente tu trabajo. Así es. El que es para ti. O sea, el que tienes que decir, ok, ya perdón, ¿y qué voy a hacer después de esto? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo voy a elegir vivir esto? Así es. Entonces, ¿me liberó muchísimo? Sí, pero también tenemos que ver cambios. O sea, esa liberación que viene desde dentro, también hay un cambio en cómo ves la vida ahora. Sí, sin lugar a dudas, creo que todo, o sea, creo que cualquier palabra debe de ir acompañada de actos, ¿no? O sea, muchas veces yo escuchaba esa frase y yo decía, ay, sí, pero es real, ¿no? Escucha más a los actos que lo que dicen las palabras. Y ahorita decías algo bien importante que tus papás te dieron, y que es esa grandísima oportunidad que tenemos todos los seres humanos y que muchas veces decidimos no usarla, que es elegir. Y que es elegir para bien y para mal, ¿no? Tú decides, o sea, te están dando opciones. Esta es la gama de todo lo que hay. Tú eliges por cuál camino, por este, pero es tu elección. Y aunado de eso, a toda elección hay una consecuencia. Claro. Entonces, el que te lo hayan plasmado así, el que te lo hayan puesto de esta manera, creo que esa es otra cosa súper importante de decir. Tengo tan integrada mi parte masculina como mi parte femenina que puedo elegir cualquier cosa, ¿no? Muchas veces creemos en esta parte de decir que está sanado, que porque fuimos niños o niñas que nos sobreprotegían, está sanado. Y a mí me ha tocado de verdad ver algunos casos en los cuales la sobreprotección es extrema, extrema de verdad, que a los 30 años todavía le hablan por teléfono para decir, ¿en dónde estás? ¿Con quién estás? ¿No? Y esta persona tiene en verdad que mentir para decir, ay, estoy saliendo del trabajo, estoy saliendo de no sé dónde, justamente porque no han tenido esa oportunidad de elegir. Y creo que cuando hay un tema de sobreprotección por parte de los papás, o sea, hay un daño bastante fuerte. Yo creo que la sobreprotección, la verdad es lo único que te genera son miedos a un mundo exterior, o sea, te quitan muchas herramientas que puedes desarrollar a través de tu infancia, a través de tu vida, que créanme que afuera las necesitamos. Y también una de las cosas cuando hay una sobreprotección es que se genera poca tolerancia a la frustración. Como estás acostumbrado a que todo lo tienes en el momento que tú lo necesitas, no desarrollas esa capacidad de poder buscar lo que necesitas. Y si no lo tienes, entonces esa frustración que te llega, de verdad, el mundo se te acaba. Sí, claro. Y se te acaba y lo peor de todo es que se te acaba y no sabes cómo resolver, no tienes herramientas para resolver esa inconformidad o esa incomodidad en la que estás, porque están tan acostumbrados a que resuelvan la vida con un chasquido de dedos, y es, quiero esto y lo quiero ahorita. Y aparte después pasas al tema de la víctima, porque aparte de todo te sientes víctima de la situación. Claro.
¿Por qué? Por tu falta de tolerancia. Así es, y muchas veces como padres podemos no darnos cuenta, ¿no? Y decir, no, es que yo quiero lo mejor para mi hijo o para mi hija, y porque quiero lo mejor para mi hijo y para mi hija, y creo que ese es un error gravísimo en el que caemos, es yo le voy a dar todo lo que yo no tuve. Claro. Y entonces empiezas a dar a manos llenas, y cuando no hay una posibilidad de dar, entonces quien cae en frustración eres tú, porque no lo puedes dar y sabes que tu hijo o tu hija lo están esperando, porque ni tú ni ellos han sido capaces de enfrentar la cero tolerancia, ¿no? A mí la verdad es que cuando empecé a desarrollar esto de decir, pues si no la aplico ahorita, nunca la voy a poder aplicar, creo que como mamá la primera vez que lo haces es fuerte, ¿no? Pero claro, al paso del tiempo te vas dando cuenta que los hijos tienen claros los límites y saben que no vas a poder transgredir esos límites. Yo me acuerdo que en un programa que me invitaron ustedes en Reflexiones, tú comentabas, ¿no? Que el sobreproteger a nuestros hijos y el sentirse sobreprotegido como hijo es un tanto el que tus padres desconfíen de ti. Sí, o sea, para mí eso sí fue como, o sea, es una falta de confianza y lo hacen de manera amorosa. De verdad, es unas ganas de querer proteger aquello que tienes enfrente, pero también es, de alguna manera, el mensaje que se recibe de este lado es, no confía en que lo puedo realizar. Así es. No confía en que puedo lograr hacer eso que yo quiero. Entonces te va mermando y entonces los vas convirtiendo en un no puedes indirectamente. Entonces eso también, o sea, sí afecta muchísimo. Y quizás dentro de las cosas que justamente uno tiene que sanar con los padres es todos esos pequeños actos, acciones que se hacen y que verdaderamente no le pongamos el calificativo de bueno o malo. Sí, claro. No es buscar el culpable de por qué hoy soy quien soy, porque mi papá me hizo esto. No es ese. Eso no es sanar, eso es seguir culpando y seguir estando en calidad de víctima y sin hacernos responsable de lo que hoy sí podemos hacer. O sea, yo creo que si buscamos sanar es decir, ok, esto pasó, eran las herramientas que había. Había, claro. En esa compasión también que podemos tener los hijos sobre los padres, de comprender que ellos también estaban viviendo sus propios conflictos emocionales, sí, claro, con lo que ellos también atravesaron con sus anteriores padres y que estaban tratando de dar lo mejor que podían en ese momento o con lo que contaban. Entonces, si les quitamos esa parte de estarlos descalificando, porque de verdad a veces los hijos lo que hacemos es descalificar a los padres para poder justificarnos quiénes somos. Eso la verdad es de que no es un trabajar con los padres, no es un sanar. Yo sí creo que lo hagamos con todo el objetivo de sanar desde uno, de romper esas generaciones que se vienen repitiendo. Yo vengo de una generación en mujeres que el abandono hacia los hijos son 3 generaciones. O sea, yo soy la tercera generación. Entonces, yo digo, es que esto ya no puede seguir. O sea, esto ya no se puede seguir repitiendo. No podemos seguir repitiendo patrones. Necesitamos llegar hasta aquí y hasta aquí esta es mi última generación que va a cruzar esto. Y es súper importante, cuando lo detectas y decides romper esa cadena, es de verdad impresionante la forma en la que se mueven. Justo ayer o antier platicaba con Isabel de una situación en particular en la que me decía que 4 o 5 generaciones habían tenido la misma enfermedad en el mismo lugar. Le dije, no, ya hay algo que tienen sí o sí que trabajar, porque ya son muchísimas generaciones, ¿no? Y creo que el hacer consciente esta parte de desde cuándo y el decidir romperlo, si bien es un trabajo
muy de mucha constancia, de mucho compromiso, de mucho todo. También hay momentos en los que es súper fuerte y te rompes y dices, ay, no, es mejor no ser la oveja negra y que todo siga igual, ¿no? Sí, sí, o sea, también me ha tocado en la familia, creo que romper esos moldes del deber ser. No soy acorde a las reglas de casa. Desde muy pequeña me tocó decir, esto conmigo no va. Y en esa parte, súmenle tantito que era muy de límites. Entonces, a mi mamá, o sea, cuando ella se quería meter en algún tema mío, le decía, no te metas, ese es mi asunto. Pero o sea, aparte se lo decía así. Y entonces hoy lo comprendo y ya le pedí disculpas, perdón y todo, porque las formas, ¿cómo te atreves a decirlo así, no? O sea, claro, tú no te metas, cuando es la persona que probablemente sí se puede meter, pero, y aparte le interesa, porque o sea, soy su hija, hay amor. Entonces, yo la verdad es de que ahí, o sea, he luchado con todas esas cosas y he tenido que relajarme. Sí, creo que es súper importante y escuchaba el otro día, ¿no? ¿Cómo hacer manual para no meterme en lo que sí me importa? Porque sí, además creo que como papás y en el caso a veces de los hermanos, o sea, sí te importa la persona. Claro. Pero no es tu asunto, ¿no? Porque creo que también en esta parte de no poder o no haber sanado a papá o a mamá, tendemos mucho a controlar todo o a querer controlar absolutamente todo y la vida de todos, ¿no? Además, creo que hablo desde mi caso personal algunos años, en el que casi yo era la que resolvía los problemas y los asuntos pero de mi hermano, de mi mamá, de mi hermana, hasta que decides y dices, no, cada quien tiene su trabajo en ese plano terrenal y resuélvalo cada uno, ¿no? Claro. Pero justamente es cuando empiezas a integrar bien esta parte femenina y masculina. Me llama mucho la atención que una de las cosas que es una de las características con el rompimiento de lo femenino es no saber escucharte e ir hacia adentro, estar solo o hacer silencios contigo mismo. O sea, no había forma, y eso lo comento desde mi caso personal, no había forma de que yo estuviera sola, no había forma, no había. Yo llegaba a la casa y yo tenía que tener o música o televisión, aunque ni siquiera la estuviera viendo, justamente porque creo que cuando no se ha trabajado esa parte no sabes escucharte, porque a lo mejor en el caso, lo veo un poco más de la mujer, es a quien podrías o tendrías que contarle todo sería tu mamá. Sin embargo, no hay esa como paso, esa conexión, y entonces esos silencios que hoy para mí la verdad son hermosos y hoy los disfruto mucho, eran muy incómodos. Okay. No saber estar contigo mismo era súper incómodo, ¿no? Y creo que cuando empiezas a trabajar este lado femenino, llegan muchísimas cosas. Cuando lo trabajé, de verdad, o sea, yo aprendí a estar sola en todos los sentidos, ¿no? Incluso sola acompañada. Sí, yo creo que, esa parte de mamá, afortunadamente fue lo primero que trabajé. Lo empecé a trabajar desde muy chiquita. Mis papás siempre me estuvieron metiendo al tema. Fue un trabajo de muchos años. Creo que, sí me identifico en el sentido de que amo mis momentos sola, los necesito, siempre he sido de necesitarlos. Es más, si no los tuviera, yo creo que ahí sí arde Troya y no me aguantarían. Pero es un proceso también. O sea, sí, el tema de estar con uno mismo, el tener los 60 pensamientos que pasan en tu mente sí, en un minuto, es impresionante. Y dejarlos pasar. Así es, ¿no? Es cómo detienes el tren del pensamiento de pronto en un momento en el que estás solo y hay cierta situación y empiezan.
Es que esa vocecita que tenemos en el interior, la verdad es que todos traemos esa vocecita y a veces, yo siempre digo, hay alguien que me acompaña siempre y es mi voz interior y platico con ella, pero de verdad encarguémonos de que esa voz que tenemos en el interior nos acompañe, nos ayude a pasar ameno el rato, no para que así es, te atormente, te lo haga complicado, te ponga límites de decir esto no lo vas a lograr, no puedes, porque al final esa vocecita también va muy de la mano con lo que nosotros sentimos. Sí, y que es súper importante reconocerla y darle su justo valor, pero muchas veces en este tema de no saber estar solo, eso me llamó mucho la atención cuando vi el que esa era una de las características, que cuando no tenías bien integrada a mamá, ¿no? El tema de no saber estar solo, muchas veces dice, ay, o sea, la gente dice, ¿no? Es que cómo no vas a poder estar sola, o es que no, ¿cómo no vas a poder estar solo? Es que a veces estás solo aunque estés acompañado. O sea, puedes tener muchísima gente a tu alrededor, estar en un concierto y te sientes solo, te sientes vacío, justo porque esa parte no está bien nutrida, ¿no? Sí. Y otra característica que yo he visto mucho en estas partes que no se tiene bien integrado el lado femenino es querer ser la figura materna de casa. Aunque esté tu mamá, aunque haya mamá en casa, es tú ser esa figura materna y tu papá, veme a mí como si yo fuera mamá. Claro. Eso lo leí, de verdad dije, es súper cierto. Conozco varios casos también en los que dices, pero si está su mamá, pero si luego qué, ¿no? Sí, no, digo, esa parte te puedo dar un contenido así de... A mí me toca justamente vivir ahora con mi familia toda la etapa donde yo me vuelvo, ahora sí puedo nombrarlo, quizás antes no sabía, yo decía, me volví como el papá de mi familia, porque era la proveedora, y no hablo únicamente, no hablo de lo material, hablo desde que necesitas un abrazo, ven, yo te abrazo. O sea, ¿qué necesitas? O sea, todo lo que pudiera yo dar, lo daba. Apenas si me enteraba que había una situación y yo ya estaba metida, o sea, de a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, era un tema que poco a poco a mí me fue absorbiendo muchísimo. Sí, desgastante. Muy desgastante. O sea, y primero trabajé eso. Lo increíble de esto es de que yo, ¿cómo llevo mi proceso? Primero trabajo mi entorno, mi núcleo familiar, porque yo dije, es que estoy en un lugar que no me corresponde. Yo soy la hija menor y estoy actuando como si fuera el papá, pero de todos, hasta de mis papás. Entonces dije, esto no está bien. Esto no tiene un orden saludable para mí. Sí, ¿no? Entonces retomo mi lugar a la hija menor, a decir, necesito disfrutar del abrazo de papá, del cariño de mamá, los apapachos de mamá que todos nos encantan, pero también es un proceso muy complejo y cuando llegas a esa parte hay mucho agradecimiento de por medio, porque aparte era un amor desbordado hacia todos, porque aparte, imagínate, yo los veía como justamente la familia que para mí me lo había dado todo. Claro. O sea, toda mi estabilidad, quién soy, y se los sigo debiendo a ellos, pero ahora ya desde el agradecimiento, claro. No desde un sentimiento de deuda. No tengo que darte algo a cambio porque tú me diste algo. Claro. Entonces, parecía que yo lo veía como, estoy agradecida con ustedes y por eso tengo que hacer todo esto. Cuando mi lugar siempre fue ser la menor de la familia, la que todos cuidaban, la que todos protegían. Y hoy que ya retomé ese lugar, no dejo de estar para ellos, pero desde mi lugar. Desde tu lugar, claro, y no moviendo lo que decía hace ratito, ¿no? Uh-huh. No moviendo esa estructura o no moviendo ese sistema que por algo que esté alterado, uh-huh, se altera absolutamente todo.
Y la verdad es que muchas veces creemos que no es importante, sin embargo, sí creo 100% que es importante el poder trabajar y reconectar nuevamente con esa energía. Ahorita lo decías, tanto femenina con masculina, y es darnos esa oportunidad, si bien de perdonar, bien de todo esto que hablamos ahorita en el programa, pero el reconocer cuando sabes que no puedes solo, cuando sabes que necesitas ayuda, ¿no? Porque muchas veces en este tema de ser súper autodependientes, de ser así, yo puedo todo, no me pasa nada, a veces el pedir ayuda es súper difícil. Yo creo que a mí me pasaba, o sea, yo al principio el decir, y era más con las cosas materiales, fíjate que ahí sí yo lo tenía muy identificado, que con los temas materiales, digo, las cosas que más se le dificultaron a mi mamá biológica cuando tomó la decisión de dejarme fue por tema material, porque no tenía las posibilidades ni tampoco tenía la forma de poder obtenerlo, y claro, tenía una edad muy imposible. Entonces, yo todo el tema era, no me des, o sea, no me regales, no, o sea, no nada de eso, no me des. Si no te sentías merecedora. O sea, yo decía no. Y entonces, es impresionante cómo cuando sano el tema de mamá, me doy cuenta de que yo no sentía que lo material no era para mí. Claro. ¿Por qué? Porque justamente la decisión que lleva mi mamá a tomar esa decisión de decir, te tengo que dejar porque no tengo ni las posibilidades de tenerte conmigo, desde casa, lo básico que necesita un bebé. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, yo busqué la manera de cómo ser autosuficiente. ¿Y cómo quitarse, Jessie, pues sí, ese paradigma de decir, soy autosuficiente y entonces no me siento merecedor o merecedora de que alguien me regale, bueno, si quiere una paleta, ¿no? O que vayamos a la tienda y diga, yo pago. Porque, no. O sea, es imposible. Y eso fue todo un tema. Yo era la que quería pagar. O sea, déjame yo hacerlo, o sea, porque yo puedo. O sea, yo necesito trabajar para poder hacer esto. Yo por eso justamente empecé a trabajar desde muy chiquita, porque yo sí. lo que menos quería era depender de alguien económicamente. Yo nunca quise depender económicamente de alguien, pero es un poquito del tema infancia. Sí, y que sí creo 100% que cuando se trabajan estos temas, todas las heridas de la infancia, yo siempre he dicho que infancia no es destino y que nosotros podemos cambiar ese paradigma y todos los paradigmas que nos pudimos ver desde muy pequeños, ¿no? Porque muchas veces a ti te pasa en este tema de lo material, ¿no? Que tú no te sientes o no te sentías merecedor y decías, no, espérame, o sea, yo puedo pagarme mi comida, yo puedo pagarme una paleta, yo puedo lo que sea, pero no se trataba de eso, se trataba de que tú te dieras esa oportunidad de recibir, porque esa es otra cosa, cuando tienes bien integrado la parte femenina y masculina, no sientes culpa de recibir, al contrario, o sea, sientes padre que alguien llegue con un detalle y te diga, esto te lo compré para ti, uh-huh. O incluso al darlos, ¿no? Antes, hablo desde mi yo, esa parte desbordada de decir, ay, regalos para todos, ¿no? Pero no lo hacía desde la manera consciente, era regalos para todos por el ser, por el deber ser, ¿no? Uh-huh. Para todos, y pues sí, sientes bonito al darlos, ¿no? Y aunque no hubiera un regalo para ti, no te sentías mal, o a veces sí, pero cuando sanas esta parte, dices, no tiene por qué haber regalos para todos y puedo demostrar mi amor desde otra parte. Va a haber regalos cuando yo sienta de verdad que le quiero dar un regalo a alguien, ¿no? Si quiero llegar mañana o pasado con mi papá o con mi mamá, aunque no sea un día especial, y decirle, te compré esta playera, es completamente diferente a cómo lo ves,
y que lo decías un poco hace ratito, ¿no? En esta parte de lo veo desde, o doy, desde todo el agradecimiento, todo lo que yo pensaba que me estaban dando, que yo tenía que regresar a una parte de por gusto, porque me nace, porque siento bonito. Y el aprender a recibir creo que 100% tiene muchísimo que ver con esta parte de la abundancia, ¿no? Y que Isabel comentaba que abundancia no es tener de más, ¿no? Ni es tener wow, es tener lo que necesitas. Exacto. No, la verdad es de que yo para llegar al proceso hoy día ya totalmente, o sea, no pasa nada si tú me dices, oye, yo pago. Pero de verdad que cuando había situaciones en las que yo, en mujeres podría ser un poquito más accesible, pero en hombres era de ninguna manera. O sea, tú no vas a pagar. Y aparte yo estaba esperando el momento justo. O sea, si esa persona lo pagaba, yo decía, ok, está perfecto. Pero ya estaba pensando que si íbamos a ir a comer, para dónde yo regresarle lo que había pagado, ¿sabes? O sea, era inmediato lo que yo quería hacer, porque yo no quería deberle nada. Te conozco esa parte perfectamente. Qué bueno. Qué bueno que lo tengas ya consciente. Sí, y es súper importante justo hacer esa parte de conciencia y decir, también se vale y también merezco pues que me den, que me consientan, porque a su vez, y siempre lo he dicho, ¿no? Así como te tratas tú, así es como la gente te va a tratar. Así como ven que tú te tratas, así es como la gente te va a tratar. Que si ya para ir cerrando el programa, porque ya sabes que aquí el tiempo es oro. Aquí el tiempo vuela. ¿Con qué mensaje dejarías a nuestra audiencia en este tema? Y que además estamos ya, o sea, yo siempre digo que siempre es una época para sanar, conectar y para estar bien contigo mismo y con los demás. Pero vienen fechas muy significativas. Sí. Y creo que la mejor forma de pasarlas es estando bien. Yo creo que, el tema de padres, creo que todos tenemos algo que sanar. Todos tenemos algo que hacer en esa conciencia con papá, con mamá. No importa el tema, no le pongan un calificativo si bueno o malo, pero créanme que si lo llegan a trabajar desde adentro, desde el corazón, desde liberarse de ese sentimiento que puedan tener ahí guardado, si lo traen enfrente, lo trabajan, se van a dar cuenta de la liberación que eso te lleva y que vas a disfrutar después de eso, porque no solo te libera para poder decir, ya, es un pendiente menos, no, te hace disfrutar de ti mismo, de las personas, de tu pareja, de las personas con las que ustedes en este momento no se sientan tan bien. Hay muchas características que traemos actualmente como adultos que quizás son por cosas no trabajadas de la infancia. Entonces, atrévanse, el proceso no es sencillo, pero de verdad que sí es muy bueno para de aquí en adelante. Así es. Voy a leer algunos comentarios. Cordón Unam dice, felicidades artistas. Isa Neyman dice, saludos chicas. Lau Mendizábal dice, saludos, qué profundo tema están comprendiendo, gracias. Y que es una de las partes súper importantes, Jessy. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Yo siempre lo he dicho, cuando entiendes, te haces consciente, pero cuando comprendes, trasciendes. Sí, de verdad, te libera. Así es. Cuando llega a ti esa parte de la comprensión, trasciendes el tema y dices lo que viene. Porque una vez que lo trasciendes, ya no hay tema. O sea, ya no hay tema, lo que decías ahorita. Ahorita yo tengo súper bien trabajado el que si voy a algún lugar, algún restaurante y alguien paga, no tengo tema. Porque ya lo trascendiste. Pero cuando solamente se entiende y no se comprende, hay que echarle un poquito más de chamba para poder trascenderlo y no volver a repetirme. Sí, yo creo que en temas, yo hablando un poquito del abandono y el rechazo, es voltear a ver en mi caso, a esa niña, a esa bebé, que así lo plasmo yo en mi mente, es voltearla a ver y decir, yo te reconozco, o sea,
te quiero, te amo, te abrazo y decir, hoy simplemente ya está una adulta aquí que va a ver por ti de aquí en adelante. Así es, eso es súper importante, el primero reconocer la emoción, después conectar a qué te llevó a sentir cierta emoción y después ese reconocimiento a ti mismo, a ti misma y el decir, a ver, tranquila, aquí todo está bien, aquí tú estás para ti y aquí está bien, ¿no? El voltear a ver a esa niña de 5, 3, 7 años, a la niña que más tengas o niño que más tengas en tu mente y decirle, no pasa nada, estamos bien y vamos a estar mejor. Y agarrarlo fuerte de la mano y decir, hoy tienes un adulto responsable que te puede cuidar y te puede proteger. Eso es súper importante. Sí, y yo creo que, digo, en mi caso, justamente cuando pasó todo ese trabajo, lo que dije, o sea, yo en este sentido no te voy a abandonar ni te voy a rechazar. Así es. Y es cuando justamente empiezas a sanar. Así es. Pues Jessy, se nos terminó el tiempo. Muy bien, pues bueno. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estar con nosotros. Como siempre, es una delicia que estés aquí con nosotros compartiéndonos. Se nos va el tiempo. Con gusto. Rapidísimo. Sí, no sentí el tiempo. Sí, no, ni yo. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, todos los que nos vieron. Muchísimas gracias a Cassava Roots, que semana a semana nos trae estas deliciosas bebidas. Muy ricas. Todavía hay vasos de edición limitada de BT21. Todavía lo pueden encontrar en cualquiera de sus sucursales, pero ya no tarden mucho porque ya están a punto de agotarse, todavía hay existencias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en Mujer Multitask. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Gracias. Se nos fue muy rápido. Rapidísimo. ¿Paco? No. Ya terminamos. Okay. Ya nos despedimos. Por ahí hubo una falla técnica con la tecnología, pero nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Mujer Multitask. Irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.